¿Están ahí? Si están ahí, yo estoy aquí. Yo soy el campesino youtuber. Y nosotros los campesinos tenemos conocimiento. Claro, sus mercedes. Nosotros los campesinos tenemos conocimiento. Y gracias a ese conocimiento fue que yo me pude dar cuenta que toda la gente vive en guerra. Es impresionante cómo a la gente le gusta la guerra. Sí. Mire, lo que menos tiene la gente es paciencia. Dicen que el día que Dios repartió la paciencia, dice que toda la gente le estaba haciendo cola a Satanás que estaba repartiendo el odio. Es impresionante. Mire, de otra de las cosas que me puedo dar cuenta es que las guerras no las inician los militares. Las guerras las inician los políticos o gobernantes. Sí. De otra de las guerras que me puedo dar cuenta que libra el ser humano, porque es que al ser humano le fascinan las guerras, les gustan los problemas, es la guerra entre el amor y el odio. Donde siempre gana el odio, claro. Y hay otra guerra más feroz, hay otra guerra más terrible, y es la guerra entre la fidelidad y la infidelidad. Uy, sus mercedes, en esa guerra hay que pagar unas consecuencias muy negativas, es impresionante, sus mercedes. Mire, yo por ejemplo ando en guerra con la mujer de yo porque es que la señora mía es muy infiel. ¿Cómo será de infiel la mujer de yo que tuvo mellizos y uno no es mío? Eso, mercedes. En la mente está el poder y la mente es poderosa. La gente vive enfadada, pues la mente es muy rabiosa. La gente vive enojada y se entrenan para pelear. Les encanta la camorra e insultan para provocar. La mente está poseída por la maldita violencia. En la mente no hay espacio para una gota de paciencia. La mente en su gran poder, dos poderes ejecuta. Usted elige ser de paz o ser un gran hijo de tuta. Sí, mercedes. Sus mercedes, muchísimas gracias por suscribirse en el canal del Campesino Youtuber, por darle me gusta, por compartirlo en sus redes con sus familiares y amigos, y muchas gracias a aquellas personas que nos puedan apoyar económicamente, se les agradece. Y seguimos hablando sobre la pobreza mental, sus mercedes. Mire, las guerras hacen parte de la pobreza mental. Y desde que han vivido los seres humanos siempre han estado en guerra, siempre han estado en esas luchas, en esas batallas, tanto interiormente como exteriormente. La gente está tan poseída de la pelea que ya hasta la guerra hace parte de su vocabulario. A diario escuchamos frases como: ahí estoy guerreando, vamos a lucharla, hay que dar la batalla, hay que dar la pelea. Dios está dando la pelea, o Dios da la pelea por nuestras batallas. Me imagino que ahí se refieren es al Dios de la guerra o al Dios de los ejércitos. Pero sus mercedes, desde que ha existido la humanidad, pues realmente hemos vivido en guerra, hemos vivido batallando, hemos vivido luchando. Según algunos textos bíblicos, pues estas guerras han tenido varios nombres, o les han puesto varios nombres. Unos dicen que es la guerra entre Cristo y el demonio en los cielos. Otros dicen que es una guerra que libra Dios y Satanás. Otros dicen que es la guerra del bien y del mal. Otros dicen que no, que es una guerra cósmica. Otros dicen que no, que es una guerra de los espíritus del más allá. O sea, le han puesto una cantidad de nombres a estas guerras, mercedes, que yo me di a la tarea como de investigar, de mirar y analizar, a ver más o menos como el origen, de dónde es que surgen estas guerras y quiénes son realmente los protagonistas de estas guerras, o de dónde surgen, de dónde nacen las guerras. Entonces, lo que parece una batalla de fuerzas cósmicas o de criaturas del más allá, o la guerra entre Cristo y el demonio en el cielo, pues realmente es una guerra que ha vivido el ser humano en todo su proceso evolutivo. Pues ahí tenemos, por ejemplo, la guerra por la sobrevivencia, está la guerra por el poder, está la guerra por la riqueza, está la guerra por el amor de una mujer o por el amor de un hombre. Está la guerra por las creencias o por las religiones, está la guerra por los ídolos o la guerra del fanatismo, está la guerra del más fuerte contra el más débil o guerra de jerarquías, está la guerra por los derechos y la justicia, entre otras guerras.
Estas circunstancias o tribulaciones han sido la causa del eterno enfrentamiento entre los seres humanos o pueblo o pobres que tienen que trabajar y que tienen que luchar y guerrear y pelear por un pan, por un vaso de agua, tienen que pelear por un techo, tienen que pelear, levantarse o protestar en contra de sus opresores. Y estas necesidades y estos conflictos y estas guerras entre el pueblo, pues eso genera mucho odio y genera venganza. Y mientras el pueblo pelea por migas de pan y gotas de agua, los salvadores de ese pueblo, los líderes del mundo, los poderosos del mundo o de su país, se enfrentan, matan y hacen matar un poconón de gente que para quedarse con el poder, para quedarse con la riqueza, para dominar el mundo, para ser los reyes del mundo. Estos líderes son hasta capaces de hacerse matar por la potestad de los pobres. Sus mercedes, estos poderosos del mundo es mucho querer a los pobres, es mucho amar a los pobres. Todos trabajan para los pobres. Es impresionante cómo estos multimillonarios y poderosos del mundo trabajan para los pobres, para ayudar a los pobres, tan queridos ellos, tan amables, tan formales con el pueblo. ¡Qué maravilla! Y estas guerras de poderosos o mafiosos, muchos las llamaron dizque guerra de dioses. Entonces, si los seres humanos hacen parte de la creación, si los seres humanos hacen parte del todo, y la energía espiritual de los individuos humanos es la misma energía universal o la misma energía divina, y esas energías tienen odios y ambiciones, pues podríamos decir que el origen de las guerras y las batallas de los humanos pues tiene orígenes cósmicos, tiene orígenes en fuerzas energéticas del más allá, en espíritus del más allá. Y podríamos decir entonces que Dios y el demonio llevan más de 100.000 años matándose y haciendo matar un poconón de gente. Y si Dios vive o está en el interior de cada ser humano, como dicen los grandes profetas, los grandes filósofos, los gurús u observadores, pues podríamos decir que el demonio, su eterno rival, pues también está en el interior de los seres humanos, porque dicen que donde está Dios está el demonio, donde está el bien está el mal, y donde está el amor está el odio, porque el uno no puede vivir sin el otro. Y si eso es así, entonces podríamos decir que el origen de las guerras humanas está en el interior de los seres humanos, de los mismos seres humanos. Y entonces podríamos decir que el origen de la guerra realmente se está originando en el alma de los seres humanos, que es donde vive el amor y el odio. Si la madre naturaleza, la creación o el creador le dio a los seres humanos el libre albedrío o la libre elección, la cual los faculta para elegir qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, cuándo hacer, y además les dio la mente para que administren ese libre albedrío a través de la conciencia, a través del raciocinio y a través de los pensamientos. Mas sin embargo le dio dos caminos, el positivo y el negativo, para que elija sus actos, para que elija el qué hacer y además se atenga a las consecuencias. Y si esto es así, entonces podríamos decir que el origen de las guerras humanas está en el interior de los mismos seres humanos, está dentro de las mismas personas y más exactamente en los pensamientos, porque son los pensamientos los que alimentan las ideas, son los pensamientos los que alimentan los propósitos. Y para este caso, para los líderes del mundo, que son los que gobiernan el mundo, que son los que administran a la humanidad, que son los que le programan la mente a la humanidad, pues sus pensamientos son los que alimentan sus ideas y son los que alimentan sus propósitos, que generalmente no son buenos, no tienen buenos fines, y el pueblo es el que lleva del bulto. ¡Sus mercedes! Entonces, según estas teorías o estas conclusiones, estos resúmenes más o menos que hemos hecho ahí de las guerras y el origen de las guerras, pues yo me atrevería a decir que así como los mismos seres humanos han llamado
que guerras cósmicas, que guerras de Cristo y el demonio, que guerras de Dios y Satanás, o guerras de fuerzas energéticas del más allá, pues yo diría que no es más que guerras de seres humanos creadas por seres humanos para matar a seres humanos. Seres humanos eliminando a seres humanos, esa ha sido la constante de los seres humanos matándose entre sí y echándole la culpa a Dios, al demonio, a Cristo, a Satanás, a las fuerzas del más allá, por no asumir las responsabilidades, porque nosotros somos autónomos. La madre naturaleza nos dio la autonomía, nos dio el poder de gobernar y de elegir el qué hacer y desde dónde. Entonces, el no haber hecho eso, el no elegir el camino del bien y quienes eligieron el camino del mal son los que han gobernado el mundo, pues entonces ahora nos toca pagar las consecuencias. Y recuerden que las consecuencias son hereditarias. ¿Qué quiere decir eso? Que si las anteriores generaciones no pagaron sus consecuencias, pues le toca a esta generación pagar las consecuencias. Y si nosotros no cortamos esa cadena de consecuencias negativas, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que las futuras generaciones tendrán que pagar no solo las consecuencias anteriores, sino las consecuencias que generemos en el presente, y así sucesivamente. Porque los seres humanos del pasado, los seres humanos del presente y los seres humanos del futuro somos uno solo. Realmente somos uno solo. Y como somos uno solo, pues todos pagamos consecuencias de todos.